Hare Krishna, continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam y ofrecemos nuestras respetuosas reverencias a Srila Hridayananda Goswami y a Srila Prabhupada. Ya, y todas las glorias para ellos. Quinto canto, capítulo 3. Advenimiento de Rishabhadeva en el vientre de Merudevi, esposa del rey Navi. Sukadeva Goswami continuó diciendo: con el deseo de tener hijos, Maharaj Navi, el hijo de Angidra, comenzó a ofrecer oraciones y a adorar con gran atención a la suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu, amo y disfrutador de todo sacrificio. La esposa de Maharaj Navi, Merudevi, que por entonces no había tenido ningún hijo, adoró al Señor Vishnu junto con su esposo. Cuando se celebra un sacrificio, hay 7 procesos trascendentales para obtener la misericordia de la suprema personalidad de Dios. 1. Ofrecer en sacrificio comestibles u objetos de valor. 2. Actuar en función del lugar. 3. Actuar en función del momento. 4. Ofrecer himnos. 5. Actuar por intermedio de los sacerdotes. 6. Ofrecer regalos a los sacerdotes. 7. Observar los principios regulativos. Sin embargo, aún con todos esos elementos, no siempre se puede obtener al Señor Supremo. No obstante, Él siente afecto por su devoto. Por esa razón, la bondadosa Suprema Personalidad de Dios apareció ante el devoto Maharaj Navi en su inconquistable y cautivadora forma de 4 brazos. Cuando el rey, con gran fe y devoción, adoraba y ofrecía oraciones al Señor con una mente pura y libre de contaminación, mientras externamente celebraba un yagya en la línea de Brahmagya para satisfacer el deseo de su devoto, la suprema personalidad de Dios se manifestó ante él con su hermoso cuerpo que complace la mente y los ojos de los devotos. El Señor Vishnu apareció ante el rey Navi en una forma de 4 brazos. Era muy brillante y obviamente estaba por encima de todos los demás seres. Una prenda de seda amarilla vestía la parte inferior de su cuerpo. En el pecho llevaba la marca de Sivatsa, que siempre irradia belleza, además de la caracola, la flor de loto, el disco y la masa. Llevaba la joya Kaustubha y un collar de flores silvestres. Estaba hermosamente adornado con un yelmo, aretes, ajorcas, un cinturón, un collar de perlas, brazaletes, campanitas tobilleras y otras alhajas realzadas con gemas resplandecientes. Al ver al Señor ante ellos, el rey Navi, sus sacerdotes y los demás acompañantes se sintieron como gente pobre que inesperadamente obtiene una gran riqueza. Para recibir al Señor, inclinaron sus cabezas con respeto y lo adoraron ofreciéndole diversos artículos. Los sacerdotes ofrecieron oraciones al Señor diciendo: oh tú que eres el objeto supremo de adoración, nosotros solo somos tus sirvientes. Tú gozas de plenitud en ti mismo, pero por tu misericordia sin causa, ten la bondad de aceptar de nosotros, tus sirvientes eternos, un pequeño servicio. En realidad no somos conscientes de tu forma trascendental y lo único que podemos hacer es ofrecerte una y otra vez respetuosas reverencias. Siguiendo las instrucciones de las escrituras védicas y de los acharyas autorizados, las entidades vivientes materialistas sienten gran atracción por las modalidades de la naturaleza material y debido a ello nunca alcanzan la perfección, pero tú estás por encima de la jurisdicción de todos los conceptos materiales. Tu nombre, tu forma y tus cualidades
son trascendentales y están fuera del alcance del conocimiento experimental. En efecto, pues, ¿quién puede concebirte? En el mundo material solo podemos percibir nombres y cualidades materiales. Lo único que está en nuestras manos es ofrecerte respetuosas reverencias y oraciones a ti, la persona trascendental. El canto de tus auspiciosas cualidades trascendentales borrará los pecados de toda la humanidad. Esa es la actividad más auspiciosa para nosotros. De ese modo podemos entender parcialmente tu posición sobrenatural. Oh Señor Supremo, tú gozas de plenitud en todo aspecto. Ciertamente tú estás muy satisfecho cuando tus devotos te ofrecen oraciones con la voz entrecortada y llena de éxtasis. Te traen hojas de tulasi, agua, ramitas con hojas tiernas y brotes de hierba fresca. Sin duda alguna, eso te satisface. Te hemos ofrecido muchos artículos de adoración y hemos celebrado sacrificios para ti, pero pensamos que para complacer a tu señoría no se necesitan tantos preparativos. Todas las opulencias y todos aquellos objetivos a que los hombres aspiran en la vida aumentan en ti a cada instante y sin cesar, de modo directo, insuficiente e ilimitado. En verdad, tú eres el disfrute ilimitado y la existencia bienaventurada en sí misma. En lo que a nosotros se refiere, oh Señor, siempre estamos buscando el disfrute material. Tú no necesitas todas esas formalidades y sacrificios. Somos nosotros quienes las necesitamos para poder recibir la bendición de tu señoría. El objeto de esos sacrificios son los resultados subjetivos de que nosotros mismos nos beneficiamos. Tú en realidad no los necesitas. Oh Señor de señores, con respecto a la puesta en práctica del proceso de liberación, Dharma, Artha, Kama y Moksha, somos unos perfectos ignorantes, pues en realidad no conocemos el objetivo de la vida. Tú has aparecido personalmente ante nosotros como una persona que solicita adoración, pero en realidad si estás aquí es tan solo para que podamos verte. Por tu gran misericordia sin causa, has venido para ayudarnos a lograr nuestro objetivo, nuestro verdadero interés, y para darnos el beneficio de tu gloria personal, que recibe el nombre de Apavarga, liberación. Has venido a pesar de que nosotros por ignorancia no te hemos adorado debidamente. Oh tú, el más adorable de los seres, tú eres el mejor de todos los benefactores y has aparecido en el recinto del sacrificio del santo rey Navi para bendecirnos. Te hemos visto, con ello nos has concedido la más valiosa de las bendiciones. Querido Señor, los grandes sabios, que son personas santas y reflexivas, describen sin cesar tus cualidades espirituales. Las impurezas que han quemado ya esos sabios son ilimitadas y con el fuego del conocimiento fortalecen su desapego del mundo material. De este modo, han obtenido tus cualidades y están satisfechas en sí mismos. Aún así, tu presencia es muy poco frecuente, incluso entre aquellos que sienten felicidad espiritual al cantar tus atributos. Querido Señor, es posible que a la hora de morir, cuando la fiebre es muy alta, nos falle la voz y que el hambre, las caídas, los bostezos y los miserables sufrimientos de la enfermedad nos impidan recordar tu nombre, tu forma y tus cualidades. Por eso te oramos, oh Señor, pues tú eres siempre muy afectuoso con tus devotos. Por favor, ayúdanos a recordarte y alabar tus santos nombres, atributos y cualidades que pueden disipar todas las lecciones de nuestras vidas pecaminosas. Querido Señor, he aquí al gran rey Navi,
cuyo objetivo supremo en la vida es tener un hijo como tú. Tu señoría, su posición es como la de quien se dirige a un hombre muy rico para pedirle un puñado de arroz. Maharaj Navi siente un deseo tan grande de tener un hijo que te está adorando para pedírtelo, aunque tú puedes ofrecerle la posición más excelsa, incluso la elevación a los planetas celestiales y la liberación, el regreso a Dios. Querido Señor, si no adoramos los pies del loto de los grandes devotos, la energía ilusoria nos derrotará y nuestra inteligencia se verá confundida. En efecto, ¿quién no ha sido arrastrado por las olas del disfrute material que son como veneno? Tu energía ilusoria es insuperable. Nadie puede ver el curso que sigue la energía material o decir cómo actúa. Oh Señor, tú llevas a cabo muchas actividades maravillosas. Hemos celebrado este sacrificio con la única intención de lograr un hijo. Así pues, nuestra inteligencia no es muy aguda. Nos falta experiencia para determinar el objetivo de la vida. Al invitarte a este insignificante sacrificio con motivos materiales, hemos cometido sin duda alguna una gran ofensa a tus pies de loto. Por eso, oh Señor de señores, apelamos a tu misericordia sin causa y a tu mente ecuánime para que perdones nuestra ofensa. Sri Sukadeva Goswami dijo: los sacerdotes a quienes había adorado el propio Maharaj Navi, emperador de Bharatavarsha, ofrecieron oraciones en prosa. Por lo general se empleaba el verso y se postraron a los pies del loto del Señor. El Señor de señores, el gobernante de los semidioses, se sintió muy complacido con ellos y les habló de la siguiente manera. La suprema personalidad de Dios contestó: oh grandes sabios, estoy verdaderamente complacido con sus oraciones. Hablan diciendo la verdad. Han orado pidiendo la bendición de que el rey Navi tenga un hijo como yo. Pero eso es muy difícil de obtener. Yo soy la persona suprema, aquel que no tiene igual. Debido a ello no es posible encontrar otra personalidad que sea como yo. En todo caso, ustedes son brahmanas cualificados, por lo tanto, sus palabras nunca deben resultar falsas. Para mí, los brahmanas bien dotados de cualidades brahmínicas son como mi propia boca. Como no puedo encontrar a nadie igual a mí, me expandiré personalmente en una porción plenaria y de ese modo yo mismo descenderé al vientre de Meru Devi, la esposa de Maharaj Navi, el hijo de Agnidra. Sukadeva Goswami continuó: tras decir eso, el Señor desapareció. La esposa del rey Navi, la reina Merudevi, estaba sentada al lado de su esposo, pudo escuchar todo lo que el Señor Supremo había dicho. Oh Visnudatta, Pariksit Maharaj, la suprema personalidad de Dios estaba complacido con los grandes sabios que celebraban aquel sacrificio. Por esa razón, el Señor decidió satisfacer el deseo de Maharaj Navi y al mismo tiempo mostrar personalmente el método para la puesta en práctica de los principios religiosos que siguen los brahmacharis, sannyasis, vanapasta y grihastas dedicados a la celebración de rituales. Por consiguiente, como hijo de Merudevi, en su forma espiritual original, que está por encima de las modalidades, por consiguiente, apareció como hijo de Merudevi en su forma espiritual original, que está por encima de las modalidades de la naturaleza material. Capítulo 4. Características de Rishabhadeva, la suprema personalidad de Dios. Sri Sukadeva Goswami dijo: el Señor, en el mismo momento en que nació como hijo de Maharaj Navi,
manifestó las características propias del Señor Supremo, como por ejemplo las marcas de las plantas de sus pies, la bandera, el rayo, etc. Fue un hijo ecuánime con todos y muy pacífico. Podía controlar su mente y sus sentidos, y aunque poseía todas las opulencias, no ansiaba el disfrute material. Dotado con esos atributos, el hijo de Maharaj Navi era cada día más poderoso. Debido a ello, los ciudadanos brahmanas eruditos, semidioses y ministros querrían que Rishabhadeva fuese nombrado gobernante de la tierra. Cuando se hizo visible, el hijo de Maharaj Navi manifestó todas las buenas cualidades que cantan los grandes poetas: un cuerpo bien formado, con todos los signos de la divinidad, poder, fuerza, belleza, renombre, fama, influencia y entusiasmo. Cuando el padre Maharaj Navi vio todas aquellas cualidades, pensó que su hijo era o el mejor de los seres humanos o el ser supremo. Por eso le dio el nombre de Rishabha. Indra, el rey del cielo, que goza de gran opulencia material, sintió envidia del rey Rishabhadeva y por esa causa dejó de derramar agua sobre el planeta Bharatavarsha. Entonces el Señor Supremo, Rishabhadeva, el amo de todo poder místico, comprendiendo las intenciones de Indra, esbozó una sonrisa y mediante su propio poder se valió de Yoga Maya, su potencia interna, para derramar agua en abundancia sobre Ayanaba, el lugar en que residía. Habiendo tenido un hijo perfecto, tal como deseaba, el rey Navi estaba siempre sobrecogido de felicidad trascendental y sentía un gran cariño por su hijo. Lleno de éxtasis y con una voz que se le ahogaba, se dirigía a él: mi querido hijo, cariño mío. Fue Yogamaya quien despertó en él esa mentalidad que le permitió aceptar al Señor Supremo, que es el Padre Supremo, como su propio hijo. El Señor, por su bondadosa voluntad suprema, nació como hijo suyo y se comportó con todos como si fuese un ser humano corriente. El rey Navi comenzó entonces a criar a su trascendental hijo con gran cariño, sobrecogido de bienaventuranza trascendental, júbilo y devoción. El rey Navi se dio cuenta de que su hijo Rishabhadeva era muy popular entre los ciudadanos y entre los funcionarios y ministros del gobierno. Al darse cuenta de ello, Maharaj Navi le elevó al trono como emperador del mundo, para que protegiese la población siguiendo el sistema religioso védico. Lo hizo poniendo a su hijo en manos de brahmanas eruditos, a fin de que le guiasen en la administración del gobierno. Después, Maharaj Navi y su esposa Meru Devi partieron hacia Badarika Ashram, en los Himalayas, donde el rey, lleno de júbilo, se ocupó con gran maestría en la práctica de austeridades y penitencias. Habiendo logrado la plenitud del Samadhi, adoró a la Suprema Personalidad de Dios Narayana en la expansión plenaria de Krishna. Gracias a ello, a su debido tiempo, Maharaj Navi se elevó al mundo espiritual, que recibe el nombre de Vaikunta o Maharaj Pariksit. Para glorificar a Maharaj Navi, los sabios de antaño compusieron dos versos. Uno de ellos dice: ¿quién puede alcanzar la perfección de Maharaj Navi? ¿Quién puede igualar sus actividades? Debido a su servicio devocional, la Suprema Personalidad de Dios consintió en nacer como hijo suyo. Esta es la segunda oración. ¿Existe alguien que haya adorado mejor a los brahmanas que Maharaj Navi? Por haber adorado a los brahmanas cualificados hasta satisfacerlos por completo, ellos, mediante su poder brahmínico, le mostraron en persona a la Suprema Personalidad de Dios Narayana.
Después de que Nabi Maharaj hubo partido hacia Badarika Ashram, el Señor Supremo Rishabhadeva comprendió que su reino era su campo de actividades. Por esa razón actuó poniéndose él mismo como ejemplo y enseñó los deberes del jefe de familia, aceptando en primer lugar la orden brahmacharya, bajo la dirección de maestros espirituales, y yendo a vivir con ellos al Gurukula, su residencia. Una vez completada su educación y después de hacer regalos Guru Dakshina a sus maestros espirituales, entró en la vida de familia. Su esposa Yayanti le fue entregada por Indra, el rey del cielo. En ella engendró 100 hijos que eran tan poderosos y capacitados como él mismo. Rishabhadeva y Yayanti llevaron una vida familiar ejemplar, cumpliendo con las actividades rituales que se ordenan en los Shastras, Shruti y Smriti. Bharata, el mayor de los 100 hijos de Rishabhadeva, era un gran devoto, dotado con las cualidades más excelsas. En su honor, este planeta recibe el nombre de Bharatavarsha. Después de Bharata nacieron otros 99 hijos. Los 9 mayores eran Kushavarta, Ilavarta, Brahmavarta, Malaya, Ketu, Bhadrasena, Indrasprik, Vidarbha y Kikata. Otros de los hijos fueron Kavi, Javi, Antariksa, Prabhuda, Pipalayana, Abirjotra, Drumila, Chamasa y Caravayana, que eran devotos muy excelsos y avanzados, predicadores autorizados del Srimad Bhagavatam. Fueron glorificados por su gran devoción a Vasudeva, la suprema personalidad de Dios. Eran por lo tanto muy excelsos. Para que la mente quede satisfecha por completo, yo, Sukadeva Goswami, describiré más adelante cuando comente la conversación entre Narada y Vasudeva las características de esos 9 devotos. Además de los 19 hijos hasta aquí mencionados, Rishabhadeva y Yayanti tuvieron 81 hijos menores siguiendo la orden de su padre. Todos ellos fueron personas muy cultas, de buen comportamiento, de actividades muy puras y expertos en el conocimiento védico y en la ejecución de rituales védicos. Así pues, todos eran brahmanas perfectamente cualificados. Como encarnación de la suprema personalidad de Dios, el señor Rishabhadeva gozaba de plena independencia, pues su forma era espiritual y eterna y estaba llena de bienaventuranza trascendental. Él estaba eternamente aparte de los 4 principios de la miseria material, nacimiento, muerte, vejez y enfermedades, y no tenía apegos materiales. Siempre se mantenía equilibrado y veía a todos en el mismo nivel. La desgracia de los demás le hacía sentirse desdichado y era el bien queriente de todas las entidades vivientes. Pero a pesar de ser una personalidad perfecta, el Señor Supremo, el controlador de todo, actuaba como si fuese un alma condicionada más. Así pues, seguía estrictamente los principios del Varnashram Dharma y actuaba conforme a ellos. Con el correr del tiempo, esos principios del Varnashram Dharma se habían empezado a descuidar. Debido a ello y mediante sus características y su comportamiento personal, enseñó a la gente el modo de cumplir con los deberes del Varnashram Dharma. De esa forma impulsó a la población a que regulasen sus vidas en la institución familiar, facilitándoles así el progreso en los campos de la religión y del bienestar económico y permitiéndoles adquirir fama, hijos, placeres materiales y por último la vida eterna. Con sus instrucciones mostró a la gente
la manera en que podían llevar vida de familia y al mismo tiempo alcanzar la perfección por seguir los principios del Varnashram Dharma. Cualquier acción que un gran hombre ejecute, los hombres comunes la siguen. El señor Rishabhadeva, aunque estaba perfectamente versado en el conocimiento védico confidencial que nos informa acerca de todo tipo de deberes prescritos, permaneció en su posición de kshatriya y siguió las instrucciones de los brahmanas en cuanto al control de la mente y los sentidos, la tolerancia, etc. De este modo gobernó al pueblo conforme al sistema del Varnashram Dharma, que dicta que los brahmanas deben instruir a los kshatriyas y que los kshatriyas deben administrar el Estado por intermedio de los vaishyas y los sudras. El señor Rishabhadeva celebró 100 veces toda clase de sacrificios siguiendo las instrucciones de las escrituras védicas. De ese modo satisfizo plenamente al señor Vishnu. En todos los rituales había una gran opulencia, pues empleó los mejores artículos. Todos esos sacrificios se celebraron en lugares sagrados y teniendo en cuenta el momento idóneo, y fueron dirigidos por sacerdotes jóvenes y leales. De ese modo se adoró al señor Vishnu y el prasada fue ofrecido a todos los envidiosos. Con esto, todas las ceremonias y festivales culminaron en éxito. No hay nadie que desee poseer un espejismo o una flor en el cielo, pues todo el mundo sabe muy bien que esas cosas no existen. Cuando el señor Rishabhadeva gobernó este planeta, Bharatavarsha, ni siquiera los hombres corrientes tenían nada que pedir. En ningún momento y de ninguna manera, nadie pide que le den un espejismo. En otras palabras, todo el mundo estaba completamente satisfecho y por lo tanto no había posibilidad de que a nadie le faltase de nada. La gente estaba absorta en un profundo sentimiento de cariño por el rey. Como ese cariño era cada vez mayor, no tenía ningún anhelo que satisfacer. En cierta ocasión, mientras recorría el mundo, el señor supremo Rishabhadeva llegó a un lugar llamado Brahmavarta. Ahí se celebraba una gran conferencia de brahmanas eruditos y todos los hijos del rey escucharon atentamente las enseñanzas de aquellos brahmanas. En aquella asamblea, Rishabhadeva instruyó a sus 100 hijos de modo que también sus súbditos pudieran escucharle, aunque sus hijos ya eran devotos cualificados y de buen comportamiento. Con las siguientes palabras los instruyó para que en el futuro pudieran ser perfectos gobernantes del mundo. Capítulo 5. Enseñanzas del señor Rishabhadeva a sus hijos. El señor Rishabhadeva dijo a sus hijos: mis queridos muchachos, de todas las entidades vivientes que han aceptado cuerpos materiales en este mundo, aquella que ha recibido esta forma humana no debe trabajar arduamente día y noche simplemente para complacer los sentidos, lo cual pueden conseguir incluso los perros y los cerdos que comen excremento. Deben ocuparse en penitencias y austeridades para alcanzar la divina posición del servicio devocional. Con esas actividades el corazón se purifica y al llegar a esa posición se alcanza una vida eterna y bienaventurada, trascendental a la felicidad material y que continúa para siempre. Solo mediante el servicio que se ofrece a las personalidades espiritualmente muy avanzadas se puede alcanzar el sendero de la liberación del cautiverio material. Esas personalidades pueden ser impersonalistas o devotos.
tanto si queremos hundirnos en la existencia del Señor, como si deseamos relacionarlos con la personalidad de Dios. Debemos ofrecer servicio a los Mahatmas, aquellos que no tienen interés en esas actividades y se relacionan con personas adictas a las mujeres y a la vida sexual, tienen abiertas de par en par las puertas del infierno. Los Mahatmas son ecuánimes, no ven ninguna diferencia entre los distintos tipos de entidades vivientes. Son muy pacíficos y están plenamente dedicados al servicio devocional. Están libres de la ira y trabajan para beneficio de todos. Su comportamiento nunca es abominable. A esas personas se les da el nombre de Mahatmas. Aquellos que desean revivir su conciencia de Krishna y aumentar su amor por Dios, no les gusta hacer nada que no esté relacionado con Krishna. No tienen interés en mezclarse con la gente que solo se preocupa de mantener el cuerpo, comer, dormir, aparearse y defenderse. Tal vez estén casados, pero no están apegados a sus hogares ni a sus esposas, hijos, amigos o riquezas. Al mismo tiempo, tampoco les es indiferente la puesta en práctica de sus deberes. En cuanto al dinero, se contentan con el necesario para mantener juntos el cuerpo y el alma. Cuando una persona considera que la finalidad de la vida es complacer los sentidos, busca como un loco la vida materialista y se ocupa en toda clase de actividades pecaminosas. Ignora que a causa de sus pecados ha recibido ya un cuerpo que, aunque temporal, es la causa de su sufrimiento. En realidad, la entidad viviente no debería tener un cuerpo material, pero se le ha concedido para que pueda complacer los sentidos. Por lo tanto, no me parece digno de una persona inteligente volverse a enredar en las actividades de complacencia sensorial, que son la causa de que reciba un cuerpo material tras otro eternamente. Mientras no nos planteemos averiguar cuáles son los valores espirituales de la vida, estaremos expuestos a la derrota, a las miserias que surgen de la ignorancia. El karma, tanto si es piadoso como si es pecaminoso, trae consigo unas determinadas reacciones resultantes. Cuando una persona se ocupa en algún tipo de karma, se dice que su mente es karmatmaka, es decir, que está teñida de actividad frutiva. Mientras la mente sea impura, la conciencia no es clara, y mientras estemos absortos en actividades fruitivas, tendemos que aceptar cuerpos materiales. La entidad viviente, cuando está cubierta por la modalidad de la ignorancia, no entiende la existencia del ser viviente individual ni del ser viviente supremo. Su mente está subyugada por la actividad fruitiva. Por lo tanto, mientras no sienta amor por el Señor Vasudeva, que no es otro que yo mismo, seguirá teniendo que aceptar cuerpos materiales una y otra vez. Por muy sabia y erudita que sea la persona que no entiende que el esfuerzo por la complacencia de los sentidos es una inútil pérdida de tiempo, está loca. Habiendo olvidado su verdadero interés, trata de ser feliz en el mundo material y centra sus intereses en torno a su hogar, que está basado en la relación sexual y que le trae toda clase de miserias materiales. En esas circunstancias, esa persona no es mejor que un animal ignorante. La atracción entre macho y hembra es el principio básico de la existencia material. A partir de ese concepto erróneo que liga estrechamente los corazones del hombre y la mujer, se origina la atracción por el cuerpo, el hogar, las propiedades, los hijos, los parientes y las riquezas. De esta forma aumentan las ilusiones de la vida
y se ven las cosas desde el punto de vista de yo y mío. Cuando el nudo del corazón se afloja, la persona que se ha visto envuelta en la vida material debido a los resultados de sus acciones pasadas, da la espalda a su apego por el hogar, la esposa y los hijos. De esa forma, abandona el principio básico de la ilusión yo y mío y se libera. Y así regresa al mundo trascendental. Oh, hijos míos, deben aceptar un maestro espiritual, espiritualmente avanzado, un Paramahamsa muy elevado. De esa forma, deben depositar en mí la suprema personalidad de Dios, su fe y su amor. Deben detestar la complacencia de los sentidos y tolerar la dualidad del placer y el dolor, que son como las estaciones del verano y el invierno. Traten de comprender la miserable condición de las entidades vivientes que son desdichadas, incluso en los sistemas planetarios superiores. Investiguen filosóficamente acerca de la verdad. Después sométanse a todo tipo de austeridades y penitencias en aras del servicio devocional. Abandonen todo empeño por obtener el disfrute de los sentidos y ocúpense en el servicio del Señor. Escuchen las conversaciones que tratan de la suprema personalidad de Dios y relaciónense siempre con devotos. Canten acerca del Señor Supremo y glorifíquenle. Y consideren que todos los seres en el plano espiritual son iguales. Libérense de la envidia y subyuguen la ira y la lamentación. Abandonen la identificación del ser con el cuerpo y con el hogar y practiquen la lectura de las escrituras reveladas. Vivan en un lugar apartado y sigan el proceso para controlar por completo el aire vital, la mente y los sentidos. Tengan plena fe en las escrituras reveladas, las escrituras védicas y manténganse siempre célibes. Cumplan con sus deberes prescritos y eviten las conversaciones ociosas. Pensando constantemente en la suprema personalidad de Dios, obtengan conocimiento de la fuente correcta. De este modo, practicando Bhakti Yoga con paciencia y con entusiasmo, se elevarán al plano del conocimiento y podrán abandonar el ego falso. Queridos hijos míos, deben actuar conforme los he aconsejado. Sean muy cuidadosos. De ese modo, se liberarán de la ignorancia del deseo de realizar actividades fructíferas y el nudo del cautiverio en el corazón quedará completamente cortado. Pero para seguir avanzando, deberán abandonar también esos medios. Es decir, no se apeguen al proceso de liberación en sí mismo. Para el que es sincero en su deseo de regresar al hogar de vuelta a Dios, el principal objetivo de la vida, el bien más sublime, debe ser la misericordia de la suprema personalidad de Dios. Tanto el padre que instruye a sus hijos como el maestro espiritual que instruye a sus discípulos como el rey que instruye a sus súbditos deben seguir mis consejos y continuar dándoles instrucciones sin irritarse, incluso si el discípulo, hijo o súbdito es a veces incapaz de seguir esas órdenes. A la gente ignorante que se ocupa en actividades piadosas e impías, se la debe ocupar en servicio devocional a toda costa. Deben evitar siempre las actividades fructíferas. ¿Qué beneficio se obtiene de poner al discípulo, al hijo o al súbdito bajo el cautiverio de las actividades kármicas? Es como llevar a un ciego hacia un pozo oculto y hacer que caiga. Debido a la ignorancia, el materialista no sabe nada acerca de su verdadero interés, el sendero de la vida auspiciosa. Sus deberes de disfrute le encadenan
a la complacencia material y todos sus planes apuntan hacia este objetivo en busca del efímero disfrute de los sentidos. Esa persona crea una sociedad basada en la envidia y a raíz de esa mentalidad se hunde en el océano del sufrimiento, pero es tan necia que ni siquiera se da cuenta de ello. ¿Cómo puede una persona verdaderamente culta, misericordiosa y avanzada en el conocimiento espiritual ocupar en actividades fruitivas a un ignorante adicto al sendero de samsara, haciendo que se enrede aún más en las actividades en la existencia material? Si un ciervo confunde su camino, ¿qué hombre de bien le permitiría dirigirse hacia el peligro? ¿Cómo podría aprobar esa forma de proceder? Ningún hombre sabio o bondadoso podría permitirlo. Aquel que no puede liberar a sus subordinados del ciclo de nacimiento y muertes nunca debe actuar como maestro espiritual, padre, esposo, madre o semidios adorable. La forma de mi cuerpo trascendental, Satchit Ananda Vigraha, es idéntica a la forma humana, pero no es un cuerpo humano material, es inconcebible. Yo no acepto un determinado tipo de cuerpo obligado por la naturaleza, la hago por mi propia voluntad. Mi corazón también es espiritual y siempre pienso en el bienestar de mis devotos. Por esa razón, en él puede encontrarse el proceso de servicio devocional que es para los devotos. Muy lejos de mi corazón he desterrado la religión adharma y las actividades no devocionales. Nada de eso me atrae. A causa de esas actividades, de esas cualidades trascendentales, la gente puede ofrecerme oraciones llamándome Rishabhadeva, la suprema personalidad de Dios, la mejor de todas las entidades vivientes. Mis queridos hijos han nacido de mi corazón, en donde reposan todas las cualidades espirituales, por lo tanto no deben ser como los hombres materialistas y envidiosos. Deben seguir a Bharata, su hermano mayor, cuyo servicio devocional es glorioso. Si se ocupan en servirlo, con ello me estarán sirviendo a mí también y gobernarán a los ciudadanos sin más esfuerzo. De las dos energías manifestadas, el espíritu y la materia inerte, los seres que poseen fuerza vital, hortalizas, hierbas, árboles y plantas, son superiores a la materia inerte, piedras, tierra, etc. Superiores a las plantas y vegetales inmóviles son los gusanos y serpientes que pueden moverse. Superiores a los gusanos y serpientes son los animales que tienen inteligencia. Superiores a los animales son los seres humanos. Y superiores a estos son los fantasmas, pues no tienen cuerpo material. Superiores a los fantasmas, son los gandharvas. Y superiores a ellos son los siddhas. Superiores a los siddhas son los kinaras. Y superiores a ellos los asuras. Superiores a los asuras son los semidioses. Y entre los semidioses, Indra, el rey del cielo, es el supremo. Superiores a Indra son los hijos directos del señor Brahma, como el rey Daksa, y el supremo entre los hijos de Brahma es el señor Shiva. Puesto que el señor Shiva es hijo de Brahma, a Brahma se le considera superior, pero él también está subordinado a mí, la suprema personalidad de Dios. Y como yo siento inclinación por los brahmanas son los mejores entre todos. Ya integra. Oh respetables brahmanas, en lo que a mí respecta, en este mundo no hay nadie igual o superior a los brahmanas. No sé de nadie que se les pueda comparar. La gente que conoce cuál es mi intención, en qué se celebran
rituales conforme a los principios védicos, me ofrece argumentos con fe y amor a través de la boca de un brahmana. Yo como con plena satisfacción lo que se me ofrece de ese modo. En verdad me produce más placer el alimento así ofrecido por las ofrendas hechas en el fuego. Me produce más placer el alimento así ofrecido que las ofrendas hechas en el fuego de sacrificio. Los Vedas son mi encarnación sonora trascendental y eterna. Por lo tanto, los Vedas son Sapta Brahma. En este mundo, los brahmanas hacen un estudio exhaustivo de todos los Vedas y como han asimilado las conclusiones védicas, deben ser considerados la personificación de los Vedas. Los brahmanas están situados bajo la influencia de la modalidad suprema y trascendental Sattva Guna. Debido a ello, están firmemente establecidos en el control de la mente Sama, el control de los sentidos Dhamma y la veracidad Satya. Ellos explican el sentido original de los Vedas y por misericordia Anugraha predican a todas las almas condicionadas el objetivo de los Vedas. Con sus prácticas de penitencia, tapasya y tolerancia, titiksa, comprenden la posición de la entidad viviente y del Señor Supremo, Anubhava. Estas son las 8 cualidades de los brahmanas. Por lo tanto, de entre todas las entidades vivientes, ninguno es superior a los brahmanas. Yo gozo de plena opulencia, soy todopoderoso y soy superior al Señor Brahma y a Indra, el rey de los planetas celestiales. Además, soy quien concede la felicidad que puede obtenerse en el reino celestial o mediante la liberación. Aún así, los brahmanas no me piden bienestar material. Ellos son muy puros, no desean poseer nada, simplemente se ocupan en mi servicio devocional. ¿Qué necesidad tienen de pedir bienes materiales a nadie? Queridos hijos míos, no deben sentir envidia de ninguna entidad viviente, ni móvil ni inmóvil. Sabiendo que yo estoy en ellas, deben ofrecerle respetos a todas en todo momento. De ese modo, me ofrecerán respeto a mí. La actividad propia de los órganos de los sentidos, la mente, la vista, las palabras y todos los sentidos para la acción y para la adquisición de conocimiento es ocuparse por completo en mi servicio. Mientras la entidad viviente no ocupe los sentidos de ese modo, no puede pensar en liberarse del gran enredo de la existencia material, que es exactamente como la fuerte cuerda de Yamaras. Sukadeva Goswami dijo: de este modo, el gran bien gerente de todos, el Señor Supremo Rishabhadeva, instruyó a sus propios hijos, aunque estaban perfectamente educados y eran cultos. Les instruyó simplemente para dar ejemplo de cómo debe un padre instruir a sus hijos antes de retirarse de la vida familiar. Los sannyasis que se han liberado definitivamente de los lazos de la actividad objetiva y han emprendido el servicio devocional, una vez subyugados todos sus deseos materiales, también aprenden de esas instrucciones. El señor Rishabhadeva instruyó a sus 100 hijos y el mayor de los cuales, Bharata, era un devoto muy avanzado y un seguidor de los Vaishnavas. A fin de gobernar el mundo entero, el Señor sentó en el trono real a su hijo mayor. A partir de entonces, y aunque permanecía en el hogar, el señor Rishabhadeva vivió como un loco, desnudo y con los cabellos despeinados. Después, llevando el fuego de sacrificio dentro de sí, se fue de Brahmavarta para viajar por todo el mundo.
Con el aspecto de una baduta, es decir, de un gran santo indiferente a las preocupaciones materiales, el señor Rishabhadeva se comportó ante la sociedad humana como si estuviera ciego, sordo y mudo, como si fuese una piedra inerte, un fantasma o un loco. Aunque la gente le insultaba con esas palabras, él guardaba silencio y no hablaba a nadie. Rishabhadeva comenzó a viajar por ciudades, aldeas, regiones mineras, campos, valles, jardines, campamentos militares, tierras de pastoreo, cabañas de vaqueros, montaña, bosques, albergues para viajeros y ermitas. En todas partes, fuese a donde fuese, era acosado por todo tipo de personas ruines que lo rodeaban como las moscas que vuelan alrededor de un cuerpo de un elefante que sale del bosque. Ahí donde fuese, le amenazaban, le golpeaban, orinaban encima de él y le escupían. A veces la gente le tiraba piedras, excremento y tierra, y a veces se ventoseaban ante él. De ese modo, la gente le insultaba con malas palabras y le causaban grandes dificultades, pero él no se preocupaba de ello, pues comprendía que el cuerpo no tiene ningún otro destino. Estaba sordo en el plano espiritual y desde su gloriosa posición espiritual no se preocupaba por todos esos insultos materiales. En otras palabras, entendía perfectamente que la materia y el espíritu son diferentes y no tenía ningún concepto corporal. Así, sin irritarse con nadie, caminó solo por todo el mundo. Las manos, los pies y el pecho del señor Rishabhadeva eran muy grandes, sus hombros, su rostro y sus extremidades muy delicados y de proporciones simétricas. Una sonrisa espontánea embellecía su hermosa boca. Sus ojos rojizos, alargados como pétalos de loto, recién brotada y cubierta con el rocío de la mañana, le daban un encanto extraordinario. Los iris de sus ojos eran tan agradables que eliminaban por completo los pesares de todo el que le veía. Su frente, sus oídos, su cuello, su nariz y todos sus demás rasgos eran muy hermosos. Con su amable sonrisa, su cara era tan hermosa que atraía incluso el corazón de las mujeres casadas. Era como si Cupido las hiriera con sus flechas. Una abundante cabellera de color castaño rizada y despeinada cubría su cabeza. Tenía el cabello enmarañado, ya que descuidaba su cuerpo y estaba sucio. Su aspecto era el de una persona poseída por un fantasma. Cuando vio que la mayor parte de la gente se mostraba muy en contra de su ejecución de yoga místico, el señor Rishabhadeva resolvió hacer frente a esa oposición siguiendo la línea de conducta de los pitones, de modo que decidió permanecer tendido en un lugar. Allí comía, bebía, defecaba y orinaba, para después revolcarse en sus propias deyecciones. En efecto, para que los elementos hostiles no pudieran acercársele y molestarle, se manchaba todo el cuerpo con sus propios orines y excremento. La gente, al ver la condición en que permanecía el señor Rishabhadeva, dejó de molestarlo. Sin embargo, sus excrementos y su orina no desprendían ningún mal olor. Muy al contrario, era una fragancia tan agradable que perfumaba todo el campo en un área de más de 100 kilómetros a la redonda. De esa forma, el señor Rishabhadeva imitó el comportamiento de las vacas, los ciervos y los cuervos. Una vez se movía o caminaba. Unas veces
se movía o caminaba y otras veces se sentaba en un lugar. A veces se tendía tal como lo hacen las vacas, los ciervos y los cuervos. De esa forma comía, bebía y evacuaba excremento y orina, engañando con ello a la gente. Oh rey Pariksit, el señor Rishabhadeva, la expansión parcial del señor Krishna, con la única intención de mostrar a todos los yogis el proceso místico, llevó a cabo actividades maravillosas. En realidad, él era el amo de la liberación y estaba absorto por completo en una bienaventuranza trascendental, siempre en aumento. El señor Krishna Vasudeva, el hijo de Vasudeva, es la fuente original del señor Rishabhadeva. En sus respectivas constituciones no hay la menor diferencia. En consecuencia, el señor Rishabhadeva manifestó las características amorosas del llanto, la risa y el temblor. Siempre estaba absorto en amor trascendental. Debido a ello, todos los poderes místicos, como la capacidad de viajar por el espacio exterior o a la velocidad de la mente, y los poderes de aparecer y desaparecer, entrar en el cuerpo de los demás y ver cosas que estaban a una gran distancia, acudían a él de un modo natural, pero a pesar de poseer todos esos poderes, nunca hizo uso de ellos. Continuará.